El siguiente año Sony va a sacar el PlayStation 5 Pro y se ha filtrado muchísima información bien interesante sobre esta consola de fuentes bastante confiables. Aquí están los 12 cambios importantes para esperar sobre el PlayStation 5 Pro. Número 1 es el diseño. No se espera que cambie mucho, pero recientemente vimos el lanzamiento del PlayStation 5 Slim, que es más pequeño, delgado y tiene los paneles separados, también las curvas como más pronunciadas. Se espera algo similar para el PlayStation 5 Pro, pero en una versión ligeramente más grande que el PlayStation 5 original. Zone of Tech hizo estos renders para simular cómo se vería este nuevo PlayStation 5 Pro, también en una versión posible negra que vamos a tener el lanzamiento. Pero el diseño cambiando ligeramente no es lo importante es la razón por la que se llama PlayStation 5 Pro. Van a actualizar todo lo de adentro, todas las especificaciones. Número 2, van a cambiar el procesador a ser de 4 nanómetros AMD Zen 2, igual de 8 núcleos, específicamente hecho para Sony, pero con velocidades hasta 4.4 GHz. En comparación, el de ahorita PlayStation 5 tiene 3.5 GHz. Básicamente va a tener un CPU más rápido, pero número 3, lo importante son los gráficos. Según Tom Henderson, va a haber una nueva versión de la tarjeta de gráficos AMD con hasta 30 Workgroup Processors, 60 CUs, 18 gigabits por segundo ancho de banda en vez de 14 y un estimado 23 teraflops a comparación de los 10 teraflops del PlayStation 5. Pero realmente, ¿qué significan estos números? En papel es más del doble de poder gráfico que el actual y aparte con Ray Tracing acelerado por hardware avanzado. Eso potencialmente quiere decir que vamos a poder correr juegos 4K nativamente 60 cuadros por segundo con Ray Tracing. Ahorita el PlayStation 5 en la mayoría de los juegos, como por ejemplo Spider-Man, tú escoges si quieres fidelidad o optimizado. Ahorita tú tienes que escoger entre resolución 4K y tasas de refresco altas pero sin Ray Tracing, o prender el Ray Tracing y se limita a 40 cuadros por segundo y se baja la resolución a menos de 4K. No se puede los dos al mismo tiempo y supuestamente en el PlayStation 5 Pro va a ser una bestia capaz de correr 4K 60 o 120 cuadros por segundo con Ray Tracing habilitado. Ray Tracing es esa cosa que rebota las luces, ocupa muchos gráficos, pero hace que las escenas se vean ultra realistas. Número 4, van a mejorar la memoria RAM también DDR6, la nueva versión, supuestamente 16 GB de RAM, pero también hay otro filtrador que está diciendo 20 GB de RAM. Lo importante es que va a tener más ancho de banda. Y también van a mejorar el almacenamiento, los SSDs, para tener más velocidad. Eso se traduce a menos tiempo de espera en cualquier juego y en los menús. Entonces, si sientes ahorita rápido el PlayStation 5, va a volar el PlayStation 5 Pro. Número 5 es la inclusión de dos Tempest Engines que son para mejorar la calidad de audio y la experiencia de audio en 3D. Esto es algo que los desarrolladores tienen que aprovechar para mejorar el sonido de los videojuegos, pero más interesante que eso es el supuesto soporte para el nuevo estándar de Link de Sony. Tienen la habilidad para transmitir audio de alta resolución, audio sin pérdida inalámbricamente, que es algo increíble, pero ahorita, si lo quieres usar con el PlayStation 5, necesitas un adaptador. Se espera que ya esté integrado esta funcionalidad en el PlayStation 5 Pro. Pero si quieres ese sonido lossless, desafortunadamente parece ser que esta calidad de audio va a ser exclusivamente de audífonos de Sony. Pero ya veremos. Aún así, va a mejorar el audio en todos los aspectos. Número 6 es el almacenamiento. Ahorita en el PlayStation 5 vienen 800 GB de memoria y según múltiples reportes el Pro va a venir con 2 TB de memoria. Hay otro filtrador que dice que 1.6 TB, pero seguramente es porque el sistema ocupa mucho espacio. Aún así, más o menos el doble de almacenamiento está muy bien. Considerando que ahorita bajas Call of Duty y pesa 120 GB, está ridículo. Qué bueno que le pongan más almacenamiento. Número 7, al igual que el Slim, se espera que el Pro venga solamente en una configuración y con una ranura de discos opcional para los que quieren seguir utilizando discos o ver películas en Blu-ray. Ya no va a haber dos versiones, es la misma versión con un accesorio adicional si es que quieres la entrada de discos. También hay rumores de placas intercambiables de diferentes colores para personalizar más tu PlayStation 5. Número 8 es algo que a mí me voló la cabeza. Hasta ahorita el PlayStation 5 tiene un tope de resolución para
jugar en 4K, pero según el famoso filtrador de Twitter va a venir una opción por jugar en 8K por primera vez. Obviamente será un modo especial y va a tener sus limitantes como no incluir el ray tracing y creo que un máximo de 30 cuadros por segundo, pero aún así correr un videojuego con esa cantidad de píxeles es una locura. Aparte, muy pocas pantallas en el mundo son 8K, pero nos están como preparando un poquito para el futuro. Y número 9, hablando de prepararnos para el futuro, se espera que también actualicen al nuevo Wi-Fi 6E o posiblemente Wi-Fi 7. Aún lo están probando. Y también la nueva versión de Bluetooth 5.3 en vez de Bluetooth 5.1, que va a ayudar mucho a la conectividad. Menos latencia, más rango y pues debería de correr todo mejor en la consola y toda la conectividad con menos problemas. Número 10 es la fecha de lanzamiento. Según Tom Henderson, que es como el filtrador famoso de PlayStation, Sony quiere lanzarlo en noviembre de 2024, justo a tiempo para las ofertas navideñas. Dice también que los desarrolladores ya tienen ahorita los kits de desarrolladores de PlayStation 5 Pro para poder optimizar sus juegos, y eso incluye Rockstar, que lo está probando en el Grand Theft Auto 6. Entonces las empresas tienen un año para optimizar sus juegos para el PlayStation 5 Pro. Seguramente va a ser parte de la estrategia de marketing del PlayStation 5 Pro. Va a ser la mejor experiencia de GTA 6, 4K, 120, Ray Tracing, todo lo más realista posible. GTA 6 sale hasta el 2025, unos meses después del supuesto lanzamiento del PlayStation 5 Pro, pero hay que ir preparando la cartera. Porque número 11 es el precio. El PlayStation 5 Slim salió en $450, que es $50 menos que la versión digital del Play 5 original, y pronto, cuando se acabe el inventario, ya no van a vender el Play 5 original, solo la versión Slim hasta que salga la versión Pro. Entonces, si el PlayStation 5 Slim empieza en 450, no hay mucha información concreta, pero los expertos están diciendo que el Pro va a costar $600 o potencialmente $700, que es una barbaridad para una consola, pero si quieres el doble de poder gráfico, doble de almacenamiento, nuevas versiones de conectividad, almacenamiento más rápido, un nuevo diseño ligeramente, y ahora con dos puertos de USB tipo C en la parte de enfrente en vez de tener un USB tipo A, te va a costar bastante. Número 12 es un detalle interesante para tener en mente en cuanto a PlayStation. Según Tom Henderson, el PlayStation 5 Pro será la última versión en la plataforma de Play 5. Después de lanzarlo van a empezar a trabajar en el PlayStation 6, que se espera tentativamente que salga en el 2028. Entonces todavía falta mucho tiempo para ver el PlayStation 6, y eso cementa que el PlayStation 5 Pro es básicamente un PlayStation 5.5 para aguantar unos años hasta que salga el PlayStation 6. Pero ¿qué te parece? ¿Se te antoja el PlayStation 5 Pro o no? Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.